Porque la evolución nos mueve. Evolución. Hoy somos un concepto multicast desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el planeta. Noticias 1070, XESP 1070 AM, 25.000 watts de poder radial. Pablo Casal 567, Colonia Prados, Providencia. Evolución. Noticias 1070, porque si es noticia, está aquí. Noticias 1070, la radio que se ve. Somos comunicación total. Mega Radio Network. Noticias 1070 presenta. Han pasado millones de años tan solo en un parpadeo. Secretos, historias que esconde el universo. Exploremos juntos con Fernando J. Telles los enigmas del cosmos. Adelante. Hola, ¿cómo están amigos de Noticias 1070? Les saluda Fernando J. Telles, comenzando este programa de hoy día, miércoles 5 de julio, y siempre ponemos a sus órdenes nuestras líneas telefónicas, que son la 3640-2131, 3641-7414, nuestro teléfono con WhatsApp, 3319-23-2409, y claro, nuestro Twitter, @FJTelles1070. Pues bien, fíjense que el tema que vamos a tratar hoy para con todos ustedes es lo siguiente: es el calendario azteca, una nave espacial. Antes de entrar en este tema, hoy en las redes, usted lo puede checar en la red de su preferencia, acaba de salir una noticia que hay que darle seguimiento, muy interesante, que encontraron, están haciendo ahorita unas excavaciones de remozamiento de lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Ya encontraron en la parte central, yo diría que donde está la hasta bandera, un poquito hacia el Palacio Nacional, lo que es una rotonda, una pequeña rotonda, de donde se derivó el nombre de lo que es la Plaza de la Constitución, mejor conocida exactamente como usted está pensando, como el Zócalo. Entonces un zócalo pequeño, que según lo que estaba yo ahorita viendo en internet, pues fue hecho ahí por el año de 1800 más o menos. Entonces lo que yo quiero llegar es de que si siguen haciendo ese tipo de excavaciones, pues se van a encontrar cosas muy interesantes, como lo que hoy vamos a tocar del asunto del calendario azteca, aunque es incorrectamente decirlo así, pero es la costumbre. Le llaman la piedra del sol. Recordemos que la parte central de este fantástico monolito azteca es Tonatiuh, el dios del sol. Pues bien, para entrar en contexto, vamos a tener que entender nosotros pues cómo se genera esto. Tenemos que ubicarnos cuando el señor Hernán Cortés o don Hernando de Cortés llega exactamente a lo que es la México Tenochtitlan. Imagínese usted, se dice que lo vieron cuando a manera que iban acercándose a lo que es básicamente pues, el lago de Texcoco. Vieron esas portentosas ciudades que no tenían la más mínima idea de lo que estaban encontrándose. Vieron que era, pues en ese momento, yo creo que la ciudad más populosa del mundo, una gran urbe, que estaba ordenada por barrios, había un centro, palacios, templos, exactamente como existían a lo mejor en el viejo mundo de catedrales, ayuntamientos, que llevaban el control, por así decirlo, civil de toda esta población. Pero en aquel entonces, ya los aztecas tenían una forma de ver las cosas, tenían una cosmogonía, o sea, de cómo se generó el universo muy particular. Tenían su politeísmo muy respetable, como puede ser el parangón con la cultura egipcia. Pero el asunto está de que ellos realmente se consideraban algo especial. Si recordamos nosotros, el término azteca proviene de lo que puede ser un vocablo que es azteca o aguateca, o huactaca o aguaqueca, que en resumen quiere decir de la tierra de los nahuas, así de simple y así sencillito. Pues total, les vamos a seguir llamando así. Los nahuas azteca son originarios de la región de un lago. Si hablamos de los nahuas azteca, no ahora cree usted, hay una región de una tribu que se encuentra totalmente fuera de lo que hoy es México. Es en el lago Utah o Utah, allá en Salt Lake City, allá al norte de Estados Unidos. Y ellos explican que también tuvieron de alguna manera,
un origen un tanto, diríamos, cósmico. Pero, según la leyenda, nos habla que los aztecas tenían su origen en un vasto continente en el Océano Pacífico, o sea, al oeste de lo que hoy es México, y que se hundió a causa de un gran cataclismo. Aquí podemos entrar, voy a hacer un paréntesis si usted me lo permite, tanto las historias del lado del Atlántico, de la Atlántida, ¿verdad? Pero si vamos al aspecto del oeste, pues tenemos el famoso caso de la tierra de Mu, la Lemuria. Aspectos que realmente nos han llegado, yo diría, como una leyenda pulverizada. Una leyenda que realmente no sabemos a lo mejor su verdadero origen. Pero así hablan ellos de lo que era, que ellos venían de un vasto continente en el Océano Pacífico que se hundió a raíz de un gran cataclismo. Cuando yo oigo esto o leo esto, siempre pienso en un asteroide que puede haber caído del espacio exterior. Porque allí, en ese lugar, se encontraba la mítica Aztlán, el llamado lugar de las garzas o el origen de las 7 tribus nahuatlacas. Hasta donde yo sé, y esto lo estudié en la primaria, en la antigua primaria, ¿se acuerda usted? Esta ciudad de Aztlán, o donde vinieron las 7 tribus nahuatlacas, está ubicada en lo que hoy en el estado, pues ahora sí colindante con nosotros, que es Nayarit. De bien a bien no se sabe dónde está, pero los historiadores ortodoxos dicen que esto era en la zona que hoy llamamos Nayarit, pero los aztecas hablaban sobre que era una tierra allá en el Océano Pacífico. Y esto de alguna manera nos empieza a tratar de embonar este fascinante cubo de Rubik, que no le encontramos todavía las caras, ¿verdad?, de la historia, pero eso es lo que hace divertido investigar, y eso es lo que hace divertido programas como lo que es Enigmas. Si esto es verdad, a lo mejor tenemos que pensar que a lo mejor nuestros antecesores no tienen un origen de lo que es el continente americano propiamente dicho, pensando en lo que siempre se ha manejado oficialmente, de que vienen de lo que es el paso del hombre desde África, llegó por Asia, entró por el estrecho de Bering, por lo que llamamos Alaska, hasta llegar a la Tierra de Fuego. Pero esto de alguna manera, amigos de Enigma, nos permite hacer sospechar de lo que pueden ser los antecedentes religiosos, por así decirlo, de lo que era esta tribu. Por ejemplo, si llegamos haciendo un salto cuántico, diría alguien, ¿no?, en lo que es la historia, los aztecas fundan lo que es la México Tenochtitlan en el año 1375 antes de nuestra era, junto exactamente con lo que llamamos Tlatelolco. Si usted conoce la Ciudad de México, hay en Tlatelolco, donde estaba el edificio anterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues bien, ahí es donde se fundó, dicen los expertos, que fue la primera Tenochtitlan. Y en el año 1430, o sea, de 1375 hasta 1430, la ciudad de Tenochtitlan se ubicó en lo que hoy llamamos cerca del lago de Texcoco, según apuntan ellos. Durante el gobierno del emperador Moctezuma I, él estuvo en el poder del año de 1440 a 1469. Se conquistaron los terrenos de la Huasteca y lo que es la zona olmeca en la costa del Golfo de México, menos la región totonaca, porque gran parte de la meseta central era, pues de alguna manera, un tanto difícil para poder tener acceso. No se pudo conquistar por ellos lo que hoy denominamos Tlaxcala, y en la costa del Pacífico, por la región de los mixtecas, nunca también se pudo dominar. Después del emperador Moctezuma I, vino el emperador Ahuizotl y después Moctezuma II. Este realmente fue el que estuvo más próximo y vivió, de hecho, lo que era la conquista de nuestro México antiguo. Y de esta manera Moctezuma II fue el que sometió a los totonacas de la costa del Golfo, y con eso se completó lo que era el dominio territorial de todo lo que era el entonces México, o el mundo azteca de los señores de Tenochtitlan, y teniendo, pues ahora sí que hacer muchísimos enfrentamientos, luchas de rebeldías con huastecas, totonacas, tlaxcaltecas y casi con lo que eran los mixtecas de Oaxaca. En 1521, Cuauhtémoc se rindió a Tenochtitlan y pues de alguna manera fue destruida y acabó así con el imperio azteca. Y de esta forma su riqueza cultural mística se perdió irremediablemente. O sea, estamos hablando del aspecto de la religión, que es donde viene a tener cuento esta piedra del sol. Bueno, podemos encontrar en el libro de Historia de las Indias de la Nueva España, Islas de Tierra Firme, que fue escrito por Fray Diego Durán,
un pasaje donde se nos habla del sacrificio, oiga usted, de 80,400 hombres en una sola jornada. Esto nos habla del aspecto que de alguna manera vino a impresionar, pues aquí no, a esta cultura que venía de Europa, en donde 8,400 hombres, se dice fácil, en donde los cráneos de esos hombres fueron clavados en largos maderos al terminar la ceremonia, y todo esto con motivo de la inauguración del templo pirámide de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios azteca también de esta cultura. Si ubicamos de alguna manera lo que es mentalmente Tenochtitlan, vamos a encontrar que, digamos, en la parte central, posterior a lo que ahorita que estaba hablando del Zócalo, ¿verdad? También se encontraron un aspecto importante atrás de la catedral, que no es el Zócalo de la época de Santa Ana, sino otra cosa. Va a suceder que había un lugar denominado Zompantli. Esto de Zompantli eran unas estructuras que hacían como si utilizaran, imagínese usted, cuentas para unir una serie de maderos, pero estas cuentas pues no eran otra cosa que cráneos humanos. Y de ahí sale cómo hacían vamos a llamar templo, o no sé cómo llamarlo, para conmemorar, en este caso, pues imagínese usted el deceso de 8,400 hombres. Total. De hecho, se desconoce el significado oculto de las ceremonias que hacían el pueblo azteca, que era totalmente un adorador del sol, de ahí el nombre y la importancia de lo que era Tonatiuh, el sol. Y como muchos después de la antigüedad, pues imagínense ustedes teniendo, diría yo, escasos, por no decir nulos, conocimientos de astronomía, esto de ver una bola ígnea, ¿no?, que se levantaba por el este, llegaba hasta el cenit en la parte superior, daba este calor inmenso, esta luz, para luego ocultarse en la tarde por el oeste. Pues era un fenómeno difícil de entender de ellos y tenían que recurrir a falta de tecnología, a falta de ciencia, pues a lo que era exactamente crear una serie de mística para poder entender esto. Estamos aquí en Enigmas platicando sobre lo que es el asunto. Vamos para allá del calendario azteca o Piedra del Sol. Es una nave espacial. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319-232409, y claro, el Twitter a sus órdenes, @FJTelles1070. Estamos en Enigmas, regresamos. ¿Habrá vida similar a la nuestra en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? ¿Cuáles serán los mensajes del universo? Quédate a descubrir estos y otros enigmas por Noticias 1070. La radio que se ve. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Ya por donde volteáramos ya era pura agua y agua y agua. Mucha gente gritaba. Si no hubiera sido por ellos, pues, quién sabe cómo le hubiera ido uno, ¿eh? Hoy, el Plan Marina está diseñado para actuar oportunamente ante emergencias y desastres naturales. Nada nos detiene para dar auxilio a lo más importante que tenemos: la gente de nuestro México. Y cada vez que vemos a un marino, mi mamá dice, por ellos estoy viva. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Tú que vives momentos de incertidumbre, tristeza y angustia, que no hayas la paz en tu vida, Cristo te dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Este es un mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo para ti. Continuamos en Noticias 1070, junto con Fernando J. Telles, revelando los enigmas del universo. Seguimos aquí en Enigmas, regresamos aquí a Noticias 1070 platicando con ustedes sobre el asunto, que qué pasaría si lo que conocemos como calendario azteca o la Piedra del Sol es en realidad una nave espacial. Vamos para allá, pero nos quedamos en el primer corte, sobre lo que puede ser este asunto de cómo interpretar, y sobre todo cómo interpretaron
los conquistadores españoles lo que era exactamente la idiosincrasia de nuestro pueblo, en este caso de los aztecas, porque se veía que ellos tenían, ahí es donde nos quedamos, esa yo llamaría eleolatría, o sea, el tener una adoración hacia el sol. Se dirán, oye, no son nada originales, pues no quiero decir eso, pero del otro lado del Atlántico, nos vamos a África, se ha manejado mucho del famoso Akenatón, que hay que hacer un programa de Akenatón, en donde fue el faraón que ahora sí dio un plumazo, de un día para otro quitó el politeísmo rico egipcio para llegar a adorar a un solo dios, a Ra, a lo que era exactamente el dios sol. Y él también le denominaba el dios, era el dios Atón, era otro apelativo, por eso era Akenatón, porque era un referente hacia lo que era el sol. De hecho, Tutankamón, que usted y yo conocemos que es el más de los más conocidos por la tumba y todo esto, hubo un tiempo que se conoció como Tutanatón. Para esto era por la referencia de lo que era, insisto, y la adoración al sol. Así que yo creo que no hay civilización antigua que no haya tenido que tener una adoración literalmente hacia lo que era el astro rey, nuestro querido sol. Total, retomando el asunto de los aztecas, ellos manejaban lo que era un tipo de, vamos a llamarlo, de medición del tiempo a través del primer, segundo, tercer y cuarto sol. Inclusive, esa famosa profecía, ¿se acuerda cómo nos estuvieron de alguna manera amargando la vida, que aquí iba a pasar el 21 de diciembre, ¿verdad?, de este año 2012, ¿y qué pasó? Pues nada, ya llevamos, ¿qué?, 5 años más, una cosa así, y seguimos vivitos y coleando. Claro, esto, platicando ya con un astrónomo, que si, espero en Dios que no pase, que si un día llega un asteroide que no puedan ver los astrónomos, ahí sí va a haber un problema, pero si nos vamos por el aspecto de las profecías, pues todas son así como terrorismo mental del siglo XXI y no creo que pase nada. Si nosotros nos acordamos de lo que es un evento como el eclipse, el más célebre para nosotros, para los jóvenes que a lo mejor me están viendo ahorita, el del famoso 11 de julio de 1991, hay una parte de la película, Apocalipto, que hizo el señor Mel Gibson allá en el estado de Veracruz, en donde construyó una fascinante pirámide, creo que en la región cercana a Paso de Ovejas, allá en Veracruz, y está referida al final de la película, en donde van a sacrificar al protagonista de esta película. Ya lo tienen perfectamente agarrados sacerdotes por las dos piernas, los dos brazos. En el momento que levantan el cuchillo de pedernal para abrirle el tórax y extraerle el corazón todavía latiendo, sobreviene lo que es el eclipse total de sol. Imagínense ustedes esa situación. Es una escena, yo creo que es la mejor de la película, porque en esos, ¿qué será?, no sé cuántos minutos, nos está haciendo referencia de lo que era el poder que tenía, ahora sí, la teocracia, o sea, el poder de los sacerdotes que tienen hacia las personas. Si puede ver esta película y retomar y ver esa escena, pues el sacerdote, imagínense ustedes, sus bonos, ¿verdad?, subieron mucho, como diciendo, yo tengo el control de esa gran luz que día a día nos ilumina. Entonces, y esto, claro, está referido hacia lo que es la zona, en este caso de Veracruz, pero si esto lo podemos hacer amplio a todas las culturas de nuestro país, Mesoamérica y del mundo, en esa época tan antigua, pues es verdad. Así que imagínese usted, para ellos eso de ver un eclipse es que algo estaba devorando al sol, se lo estaba comiendo. Entonces por eso sobrevenían pues sacrificios, a lo mejor danzas rituales, no sabemos cuántas cosas, todo cánticos para ayudar al sol con esos gritos, danzas, movimientos, para que saliera victorioso del combate. Y qué bueno, ¿no?, que siempre, gracias a lo que era la intercesión de estos ritos, el sol sobrevivía. Pero el evento que presenció, mencionó hace un momento el fraile dominico Diego Durán, nos revela que hacia el año, insisto, 1487, se reunieron los aztecas a inaugurar la nueva pirámide de culto de Huitzilopochtli, allá exactamente en la vieja y antigua Tenochtitlan, dios azteca de la guerra. Ya se reunieron a Huizotl, lo que era el emperador, el señor de Tacuba, el señor de Texcoco, Tlacaelel, el gran sacerdote. Solamente eran 4 hombres. En una especie de, yo llamaría, macabro desfile, los prisioneros empezaron a subir los escalones de las pirámides. Esto lo vio este fraile,
Y los 4 señores, ayudados cada uno por otros sacerdotes, sostenían a estas, no sé, desventuradas personas, víctimas de pies y manos, y les abrían el pecho sacándoles el corazón, todavía palpitando, que era ofrecido al propio sol, a Tonatiuh. Cada vez que los señores se cansaban de sacrificar a los prisioneros, 80.400, según las cuentas del fraile, continuaban otros sacerdotes que de alguna manera pues seguían en la labor para que no hubiera descanso. Y eso significa, si hacemos una matemática muy rápida, de que de 8.400 hombres de diferentes ciudades que habían sido traídos, y si este relato es totalmente verdad, me refiero yo en cuanto a las cantidades aritméticas tácitas, si este relato es verdad, significa que cada uno de los 4 personajes sacrificó a nada más y nada menos que a 20.100 hombres. Y en un número de 5.125 por día. O sea, estamos hablando de, pues yo creo que si digo masacre, creo que me quedo muy cortito. Nos parece, hablando claro, cuestionable lo que describe este fraile, ya que uno de los personajes hubiera necesitado utilizar solamente, haciendo también otro cálculo así somero, unos 16 segundos en cada inmolación. Es decir, voy a hacer un mal ejemplo, a lo mejor un ejemplo macabro, ¿no? Agarrar a cada persona y como si fuera un tipo de máquina o de cuestión de automatización, tenía que poner a la persona y sacar el corazón en 16 segundos, como si tuvieran que romper en un tipo de récord Guinness. Entonces, si hablamos de eso, insisto, de esto que puede ser macabro para muchas personas, aproximadamente el total de los corazones que fueron extraídos, ojo, 8.400, tendría un peso aproximado de 8 toneladas, los puros corazones. Y los cadáveres, si es que esto también hubieran sido apilados, ocuparían un espacio de unos 100 metros cuadrados, o sea, algo que era difícil de consignar. Y esto estamos hablando para poder entender cómo serían apilados estos cadáveres, pues sería tanto como pensar que ocuparían el espacio de una manzana de casas más o menos, de 100%, vamos a decirlo, con una altura de 16 metros de alto. Cadáveres obviamente sin corazón. Luego, de acuerdo, seguimos consignando los datos del señor fraile Diego Durán. Apunta que acostumbraba a decapitar a la víctima ya sin corazón para colocar los cráneos, como estaba apuntando en uno de los bloques, en este zompantli. Esto que viene de zompantle, que viene zontequi, cabeza, y pantli, hilera. O sea, vamos a hacer hileritas de cráneos, para efecto entre decorativo y como trofeo de guerra. Podemos sospechar, yo creo que también usted estará pensando, que el fraile tal vez exageró las cifras. Menciona, y esto es obviamente de pensar, 80.400 personas, pues imagínense la cascada de sangre que estaba continuamente cayendo exactamente por la escalinata del nuevo templo de Huitzilopochtli. Y podemos pensar, insisto, que sí exageró, que eran ritos crueles, sí, pero a lo mejor no de tanta cantidad. Yo me pongo a pensar, ¿de dónde sacarían en ese momento 80.400 personas? Ya no digamos que si iban a ser sacrificados y los tenían que alojar o los tenían que alimentar hasta el momento del sacrificio, pero estamos hablando de algo que se me antoja un tanto exagerado, voy a decir exagerado. Existen también otros relatos, también dirigidos hacia el sol y que vienen consignados en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España del señor Bernal Díaz del Castillo, que todos hemos tenido que de alguna manera ver y conocer en nuestros estudios anteriores. Y él mismo, Bernal Díaz, nos habla de que un tiempo anterior a la llegada de ellos como conquistadores a las tierras mexicas, ya existían, y esto es una cosa importante que encontramos, que además de los sacrificios, menciona, y está en el libro de Bernal del Castillo, que tenían las tierras mexicas unos discos de oro, que al ser golpeados se levantaban del suelo, o sea, levitaban. Y está consignado con el señor Bernal Díaz. Y así como lo estoy anotando, Díaz de Castillo anota que en su primera entrevista que él tuvo con el emperador Moctezuma II y que estaba acompañado obviamente de Hernán Cortés, el monarca azteca le regaló a su visitante con 2 grandes discos de oro, cada uno de ellos tenían una especie de domo de cúpula, ojo, disco con un domo y cúpula de oro, y el intérprete le explicó a Hernán Cortés que el uso de los mismos, que pues estos discos estaban fabricados con una aleación de oro con un peso inferior al del metal de base, mismo que les hacía vibrar al golpearlos, y de tal suerte que un hombre instalado en la cúpula
pues podía sentir estas vibraciones, pero no, el punto era así, que era quien producía estas vibraciones que al llegar a un tono determinado ocasionaba la elevación y desplazamiento de los discos, y de esa manera se podía viajar con ellos por el aire, manteniendo las vibraciones que en ocasionaban, tenían que irlo golpeando para que pudieran estar en el aire. Insisto, no estoy hablando de nada que no corresponda al tema que estamos hoy tratando, y está consignado en un señoronón como es Bernal Díaz del Castillo, porque lo pudo ver. Estos discos, ahora sí, permítame decirlo, voladores, estaban cargados, según esto, de una energía cósmica, pero de alguna manera, si fueron obsequiados a Cortés, seguramente usted está pensando igual que yo, más tardaron en dárselos que en fundirlos, ¿verdad? Para poder sacar el oro, y qué importa si volaban o flotaban con una persona encima de ellos. Pero esto es verdad. Frente a Cortés se hizo una demostración de estos discos mientras observaban ese prodigio, y Ferrolano de Aguilar, su capellán de Hernán Cortés, estimó que ese fenómeno se trataba simplemente de una obra demoníaca. Así que Cortés, siguiendo el consejo de su capellán, mandó a fundir los discos, que les trajo el oro muy puro y un metal blanco brillante desconocido. Mejor lo tiraron. La avaricia, ahora sí, por enésima vez, destruyó tal vez un conocimiento milenario del que hoy ni siquiera podemos sospechar, y él, Moctezuma II, por agradar a Hernán Cortés, que si me permiten hacer un paréntesis, él lo confundió con Quetzalcóatl, por eso lo trataba como lo que él pensaba que era una deidad. Entonces, por esa situación, simple y llanamente, le otorgó estos discos. ¿Dónde están? Pues seguramente fundidos, no sabemos en qué lugar del mundo, pero aquí el enigma todavía que queda pendiente saber es por qué ese metal blanco, que fue seguramente desechado después del oro, dónde quedó y quién, a lo mejor no venía ni de este planeta, pero este es lo que consigna Bernal Díaz del Castillo. Estamos platicando hoy sobre lo que es el asunto del calendario azteca o Piedra del Sol. Si habrá sido una nave espacial, no sabemos. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319-232409, y Twitter, nuestro Twitter, @FJT1070. Regresamos a Enigmas. Que fueron los grupos de nómadas que aprendieron a leer los movimientos de las estrellas, quienes pudieron sobrevivir, ya que descubrieron los enigmas, la clave del conocimiento cósmico. Continuamos. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos 2 pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SCT, Gobierno de la República. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Hoy, como siempre, nos debemos mover hacia adelante, y es responsabilidad de los que conocen el destino empujar hacia el futuro, un futuro mejor. En Noticias 1070 queremos contribuir con la construcción de una mejor sociedad. En esta ocasión apoyaremos a 4 personas, cada una con una silla de ruedas. Cambiemos la vida de 4 personas. Contáctanos a nuestros números en cabina y ayúdanos a conocer a quien pueda servirle una de estas sillas de ruedas. Porque Noticias 1070 somos más que noticias. Si es noticia, está aquí. Nacional. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, arribó a la Ciudad de México, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray, junto con otros funcionarios del gobierno federal. Kelly cumplirá una gira de trabajo en la Ciudad de México hasta el 7 de julio.
internacional. La Eurocámara confirmó este miércoles el acercamiento de la Unión Europea a Cuba al ratificar por amplia mayoría el primer acuerdo de cooperación entre ambos, pese a la preocupación persistente en el bloque sobre la situación de los derechos humanos. Somos más que noticias, le informó Jessica Orozco Ruiz. Si es noticia, está aquí. Más allá del cambio y de la simple transformación, está la evolución. Noticias 1070, XESP 1070 AM, 25.000 watts. Pablo Casal 567, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, México. La evolución nos mueve. Ahora nos puedes leer, ver y escuchar en nuestro innovador concepto Multicast, periódico virtual, www.1070noticias.com.mx, video y audio, YouTube 1070 Noticias, Facebook Live 1070 Noticias y Periscope, Twitter @1070 Noticias. Porque si es noticia, está aquí. Noticias 1070, la radio que se ve. Somos comunicación total. Mega Radio Network. ¿Habrá vida similar a la nuestra en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? ¿Cuáles serán los mensajes del universo? Quédate a descubrir estos y otros enigmas por Noticias 1070, la radio que se ve. Regresamos aquí a Enigmas en Noticias 1070, platicando este día sobre lo que es la Piedra del Sol o calendario azteca. Fue una nave espacial. Comuníquese con nosotros a través del 36 40 21 31, 36 41 74 14, teléfono con WhatsApp 33 19 23 24 09, y claro, nuestro Twitter a sus órdenes, @FJT1070. Hay una invitación, si quiere conocer parte de los materiales que hemos manejado a través de 40 y tantos años de investigación, lo invito a que entre a YouTube y se suscriba a mi canal, Fernando J. Telles. Va a encontrar cosas muy interesantes. Pues ya llegamos, ya entendimos, ya conocimos lo que era la idiosincrasia casi cosmogónica de los aztecas, pero aquí llegamos al asunto del calendario azteca. Le voy a seguir llamando así porque sí lo conocemos todos. Resulta que, como si fuera y es una empresa muy importante, es el monumento pétreo más grande y conocido del mundo, mejor dicho, más conocido. Ustedes dirán, bueno, hasta donde yo me acuerdo, y ahora sí tendré que hablar con nuestros predecesores, este calendario azteca, por la década de los 40, usted lo podía ver en la parte de atrás de la catedral de la Ciudad de México. Y ya claro, vino el señoronón Adolfo López Mateos y construyó, entre otras muchas cosas, el Museo de Antropología, y enfrente tenemos obviamente otro gran ídolo pétreo que es el Tlaloc, por todos conocidos. Pero regresamos al asunto del calendario azteca. Es el monumento más conocido. Si usted ha ido al Museo de Antropología allá de México, está en la Sala Mexica, fantástica, y en medio, por cierto, como dato, atrás de él está una maqueta de lo que era el mercado de Tlatelolco. Pero la sola piedra es algo digno de admirarse. Durante el virreinato del conde de Revillagigedo, se descubrió el calendario azteca y fue colocado en la Plaza Mayor. Y aquí encontramos un aspecto importante. Hay una persona que tuvimos la oportunidad de conocer hace algunos años, cuando hacíamos la revista Contactos Extraterrestres, que es la señora Guadalupe Rivera. Guadalupe Rivera es arqueóloga de profesión, y yo la estaba viendo en televisión en programas que a lo mejor no eran de su especialidad. Era sobre recetas de cocina, que también es excelente cocinera. Pero Guadalupe Rivera, como dato referente, es hija del pintor Diego Rivera. Pero para ella siempre llamó la atención por su, digamos, perfil profesional. ¿Cuál era exactamente, tal vez, ese significado oculto y novelado de el calendario azteca? Vamos a hacer un ejercicio todos de imaginación. Pongamos en nuestra mente ese calendario azteca que lo conocemos, lo hemos visto en billetes de lo que es la moneda circulante en nuestro país. Todo el mundo lo conoce, monedas, ¿verdad? Y vamos a hacer este ejercicio de imaginación en donde vamos a encontrar primeramente el círculo central de lo que es el calendario, que representa la leyenda cósmica de los 5 soles. Las 4 figuras que forman el aspa, vamos a decirle un aspa como si fuera una
hélice, simbolizan las edades precedentes, en donde hay dos serpientes, que es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Son las que están en la orillita dando la vuelta. Bueno, en cada uno de los rectángulos de estas aspas están inscritas las fechas en que sucumbieron los antiguos soles. Acuérdense, es una piedra del sol. Tonatiuh, el sol, el más importante, se encuentra en el centro simbolizando la última edad, es decir, el quinto sol. Hoy usted y yo estamos viviendo en el quinto sol, que fue predicho y previsto por los aztecas. Así de simple. Y esto de alguna manera está siendo simbolizado la última edad, es decir, sin ánimo de ser catastrofista, estamos hablando de que es la última edad en donde, según los aztecas, la humanidad se va a acabar, ¿no? Pero es lo que decían ellos. Si tenemos que analizar este aspecto importantísimo, y nos hace referencia a Guadalupe Rivera, la primera destrucción de este mundo fue motivada por la llegada de los hombres tigres, la segunda por fuertes vientos, la tercera por una lluvia de fuego y la cuarta por una gran inundación. En cada una de estas ocasiones, las serpientes Quetzalcóatl y Tezcatlipoca aparecieron en el cielo y bajaron a la tierra para reconstruirla. Voy a hacer un paréntesis, si usted me lo permite. Cuando hablamos de serpientes que vuelan, nos recordamos todos lo que es la palabra Quetzalcóatl, que significa en pocas palabras serpiente emplumada. Pero si hacemos otra vez ese mismo ejercicio de imaginación, imagínense usted lo que es un dragón. Pues es en China, sí, pero vamos a imaginarnos un dragón. Y si lo ponemos junto a la figura de la serpiente emplumada, vamos a encontrar que es muy similar. Dos culturas separadas por no sé cuántos kilómetros, tanto en distancia en tiempo como en distancia cultural, y están hablando de algo que seguramente observaban en el cielo. Retomamos, las antiguas civilizaciones eran impresionistas, es decir, hablaban de lo que veían. A lo mejor servía para inspirar parte de sus mitos, no estoy poniendo en desacuerdo eso, pero ellos veían algo largo que estaba tal vez en el cielo y que volaba, punto, no hay más. Entonces, si esto es válido hacer esta comparación, amigos de Enigmas, tal vez hablar de una serpiente emplumada y lo que es un dragón, estamos hablando de lo mismo, pero visto por diferentes civilizaciones. Si dejamos hablar de mitología para lo que es el quehacer de nuestro país, si hablamos de Quetzalcóatl, de Kukulcán para los mayas, Mixcoatl, Cucumatz, son siempre el mismo personaje mitológico que lo encontramos identificado como lo que acabamos de mencionar, la serpiente celeste o la serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque está en el cielo. Del Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas quichés, tomamos una cita fascinante que vamos a compartir para con todos ustedes. Cucumatz y su gemelo Tepeu, el otro Ahau o gran señor, fueron quienes, llegado el tiempo de la creación, buscaron la sustancia para hacer la carne del hombre. En el cuarto intento, los dioses, por poblar nuevamente la tierra, pues los hombres anteriores habían sido imperfectos, tuvieron que hacer un cambio. La abuela Izmucane tomó del maíz blanco y del maíz amarillo e hizo comida y bebida, de las que salió la carne y la gordura del hombre. Y de esta misma comida fueron hechos sus brazos y sus pies. De esto formaron el señor Tepeu y Cucumatz a nuestros primeros padres y madres. Esto es lo que está señalando exactamente el libro del Popol Vuh. Pero cabe hacer notar que los Ahau o los Ahab, los señores, eran dioses venidos de Oriente, es decir, del otro lado del océano, que habían llegado por lo que hoy llamamos Yucatán, desde el otro lado del mar. Y dos hijos suyos se casaron y tuvieron descendencia con aquellas mujeres hechas por los dioses más antiguos, y entonces surgieron los pueblos que habitaron Centroamérica y lo que es exactamente esta región, para nosotros país maya, ¿verdad? Yucatán. La grandeza de los quichés era inspirada gracias a los Ahau, principalmente el Ahab Cucumatz. Él tenía la virtud de subir 7 días al cielo, ojo, subir 7 días al cielo, otros 7 bajaba al infierno, otros 7 se convertía en serpiente, y luego se convertía 7 días más en águila, y finalmente otros 7 días en tigre. Quetzalcóatl, según lo describe el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, podía caminar sobre el suelo o sobre el agua.
se podía suspender en el aire, quedarse en el cielo como una mancha de sangre coagulada. Me imagino una cosa redonda roja, ¿verdad? Adentrarse en los océanos, abrir los ríos, construir las montañas y luchar contra sus enemigos hasta destruirlos. Imagínense, primero lo poético que es esto, ¿no? Pero ¿qué estaban describiendo, por amor de Dios? Estamos hablando de un fenómeno por todos conocido, pero hablado o descrito o utilizado para expresarse con palabras que no eran ni por asomo tecnológicas, pero estaban viendo algo obviamente relevante. Será nuestro último corte comercial aquí en Enigmas. Comuníquese con nosotros aquí a través del 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319-232409 y el Twitter, @FJTeyes de 70. Estamos en Enigmas, regresamos. Continuamos en Noticias 1070, junto con Fernando J. Telles, revelando los enigmas del universo. Javier, ¿dónde vas a estudiar el bachillerato? Estoy pensando en la ciudad, pero me queda lejos y gastaría mucho en pasajes. ¿Ya conoces el telebachillerato comunitario? Yo lo estoy haciendo. Me queda cerca y la verdad los maestros están bien preparados y los materiales audiovisuales hacen las clases más interesantes. Telebachilleratos comunitarios. Educación de calidad cerca de ti. Infórmate en www.gov.mx/CEP. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. México y la Suprema Corte festejan el bicentenario del natalicio de Mariano Otero Mestas, impulsor del juicio de amparo. Mariano Otero, jalisciense ilustre, jurista, diplomático, político y visionario de la República, nos dejó un gran legado: la defensa del territorio, soberanía nacional y de los derechos humanos, la libertad de expresión y la división de poderes. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Se dice que fueron los grupos de nómadas que aprendieron a leer los movimientos de las estrellas, quienes pudieron sobrevivir, ya que descubrieron los enigmas, la clave del conocimiento cósmico. Continuamos. Noticias 1070 presenta. Estamos de regreso aquí en Enigmas, en Noticias 1070, platicando hoy con todos ustedes sobre el asunto que el calendario azteca o Piedra del Sol es una nave espacial. Y esto es dicho por la señora Guadalupe Rivera, una arqueóloga. Comuníquese con nosotros al 3640-2131, 3641-7414, teléfono con WhatsApp 3319-232409 y nuestro Twitter, @FJTeyes1070. Pues bien, si releemos el Popol Vuh y la descripción que se hace de Cucumats, pues surgió la interrogante por parte de también nuestra estimada Guadalupe Rivera, que quién era capaz de alguna manera de hacer ese tipo de tareas tan diversas, tan versátiles, ya que si lo observamos con un criterio moderno, identificamos que estas características de los dioses bien puede ser más de naves espaciales, o de naves a lo mejor o de maquinarias de construcción, que de dioses, ¿no? ¿Por qué? Se deslizan por el suelo, vuelan, se separan en partes o módulos, se detienen en el espacio, acuatizan, flotan sobre la superficie del mar y llegan a sumergirse hasta como un submarino. Eso sugirió para la señora Guadalupe Rivera que la serpiente emplumada, el famoso Cucumats, era otra cosa que una nave espacial que había visitado lo que hoy llamamos Yucatán. A partir de este enfoque, se pensó que la Piedra del Sol era de hecho un diagrama esquemático de una nave nodriza gigantesca que había visitado cuando menos en 4 ocasiones a México, y que de acuerdo a lo que era el Códice Vaticano, el que fue al finalizar cada uno de estos 4 soles y después de que los dioses supremos Tonacatecutli y Tonacatzitlan decidieron acabar con el género humano a fin de castigarlo por no haber aprendido a respetarlos, y total esta nave espacial que nuestros antepasados identificaron como, insisto, serpiente emplumada, era un vehículo que debía poseer múltiples aditamentos capaces de lograr la reconstrucción de todo lo que era una ecología terrestre casi destruida, cada vez que uno de los 4 elementos exactamente venían a hacer de las suyas en contra de los hombres. Pero vamos a describir al calendario azteca, como dice Guadalupe Rivera, como una nave espacial. Observemos en nuestra mente este gran monolito pétreo. Las 2 serpientes, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, representan solo 2 módulos del sistema de la nave principal. Se estima que la nave madre
ha de haber tenido, según sus cálculos, unos 360 metros de diámetro. Las figuras grabadas en la piedra, a partir del círculo central, claro, representan personajes, módulos, artefactos o vehículos utilizados en los vuelos espaciales por los visitantes. En el primer círculo, donde se encuentra Tonatiuh, el Sol, la cara central, vamos, dice Guadalupe Rivera que es la cara de un astronauta con su casco, auriculares y micrófono. El segundo círculo que rodea a Tonatiuh se trata de una nave muy similar a la que el ingeniero Joseph Blumrich, ¿se acuerdan de Joseph Blumrich? El que describió e hizo un libro, un ingeniero de la NASA, que de la descripción que hizo Ezequiel, él hizo todo un libro de lo que era una nave espacial. Pues bien, esta nave se podía desprender de la nave madre y volar de forma independiente, y en la mitología mexicana se le llama el corazón del cielo, y se dice que permanecía estacionada en las alturas celestes, emitiendo una luz roja que se encendía y se apagaba. Pues así de simple, mis estimados. Estamos hablando de una interpretación hecha por una persona de estudio, por una persona que conoce muy bien lo que puede ser esta situación y que de alguna manera, pues nos estamos metiendo de la arqueología a la astroarqueología. Esto en todos los programas, y lo puedo decir, de los alienígenas ancestrales, del señor Giorgio Tsoukalos. Nunca he visto ningún ONU sobre esta situación. Si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Pero realmente este estudio fascinante debe hacerse con más detenimiento, sobre todo lo que es hacia la cultura, obviamente los aztecas o mexicas y también los mayas, pero estamos hablando en particular hoy para con todos ustedes de este calendario azteca. Yo me pongo a pensar, cuántas cosas que hoy de alguna manera lo interpretamos, de aquí a unos 3000 años, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hacer un símil, ¿qué le parece a usted? Imagínese que en el año por ahí 5000 todavía está en pie lo que es el Hospicio Cabañas. Y van a estar ahí una serie de estudiosos de los antiguos moradores de una ciudad llamada Guadalajara. Y van a estar ahí y van a estar observando este fabuloso mural del señor José Clemente Orozco. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo van a interpretar todas estas pinturas? ¿Cómo van a interpretar exactamente lo que es el hombre de fuego? Voy a seguir con este mismo ejemplo. ¿Qué va a pasar si en un futuro el Poliforum Cultural Siqueiros, que está allá en el World Trade Center de México, de David Alfaro Siqueiros, si usted ha tenido oportunidad de entrar, cómo van a explicar las generaciones del futuro, van a interpretar todo esto? ¿Por qué le hago este comentario? Porque no sabemos realmente qué es lo que se trató de plasmar. Voy primero con el calendario azteca. Y viene aquí otro aspecto. La famosa losa de Palenque, que está allá en Chiapas. Esta figura que en 1952 descubrieron exactamente Roberto Ruz Lullier, pudo sacar esta imagen. En el 52 no entendían muy bien, pero hasta que llegó exactamente en 1961 y subió al espacio Yuri Gagarin, vieron la similitud de algunas personas de la figura le llaman así el astronauta de Palenque, con lo que era exactamente la situación de un astronauta en esos momentos, los primeros astronautas que subían al espacio. Y caemos en lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera era representado entonces y cómo se interpreta después? Y voy a utilizar un tipo de anécdota. Dicen que en ese mismo año 5000, donde estaba la ciudad de Guadalajara, estaban un maestro de arqueología con su alumno, estaba haciendo unas excavaciones y se encuentra algo de vidrio. El alumno dice: maestro, fíjese lo que encontré en el hipotético año 5000, ¿verdad? Y lo empieza a limpiar con una brocha y ve en el frasco que dice: sal de frutas Acidex. ¿Qué es eso, maestro? Pues mira, esta es una vasija ceremonial del dios Acidex, que era el dios de la sal y de las frutas. O sea, dirá, ¿esto es posible? Pues no sé. Imagínense usted todo, con todo respeto a mis queridos amigos arqueólogos, todo lo que encontramos a lo mejor puede ser de alguna manera inclinándose al aspecto ceremonial, es válido, pero no puede ser todo ceremonial. ¿Ya a qué quiero llegar? Esta anécdota la utilizo más que nada como detonador para pensar en nuestra situación, nuestra desventaja cultural de poder entender
qué es lo que entonces se pensaba y se estaba transmitiendo, qué es realmente el calendario azteca, qué es realmente la Rosa de Palenque, qué son realmente tantos jeroglíficos que están allá en Egipto, y qué problema, ¿verdad? Problemísima que tienen nuestros amigos los arqueólogos para poder, yo digo que no están tratando de descifrar una historia fragmentada, diría que es pulverizada, porque no tienen forma a veces de como, a veces pueden juntar los pedazos de una vasija y decir, mira, pues esto era utilizado para tal o cual función. A veces no tenemos la situación para poder entender qué es lo que sucede con esto. Voy a hacer un paréntesis porque está de lo último que he podido saber y que algún día compartiremos aquí un programa especial sobre cómo es el avance de la investigación. ¿Cuándo termina la investigación? Nunca, amigos de Enigmas. Apenas me enteré la semana pasada, en un programa que llega a Estados Unidos, sobre lo que es la situación del barco, el Titanic. Le llamaron en español La Otra Verdad. En inglés se llamó el incendio final. En pocas palabras. Yo no sabía, y se lo comparto a usted, a ver si lo puede ver, que el barco Titanic, cuando fue botado de Southampton para hacer todos sus primeros viajes e irse hacia Nueva York, tenía un incendio, un incendio de varios días en uno de las bodegas del carbón que utilizaban para hacer mover las calderas y que se moviera el barco. ¿A qué quiero llegar rápidamente? Que este asunto de que se estaba requemando la parte derecha, la parte derecha media del Titanic, y lo descubrieron a través de unas fotos que encontraron en una subasta allá en Inglaterra. Vieron por unas fotos que estaba realmente mal, había una mancha quemada de la pintura exterior negra del barco, y que fíjense, para recontracolmo de males, cuando va el barco navegando con el incendio a sabiendas del capitán Smith, llega y el iceberg le va pegando exactamente ahí. ¿Qué estamos hablando? Sabemos nosotros que hay muchos incendios que hacen que se caiga el edificio por el simple calor. Imagine usted, le fue a pegar a lo mejor en el lugar más débil que por definición tenía el barco. Ahí le fue a pegar el iceberg, según se desprende esta investigación. Interesante, fascinante. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido este incendio? Pues los barcos seguirán navegando sin mayor problema. Y dos datos más, para no salirme mucho del tema, pero lo quiero compartir. El grosor del acero era la mitad de lo que se tenía y no era de muy buena calidad, y eso le agrega usted el incendio, así que hay que hacer un programa del Titanic. Bien, vamos a pasar con las llamadas. Se comunica con nosotros el señor Felipe Elías. ¿Cómo estás? Felipe dice: saludos al señor Fernando JT, muchas gracias. Una sugerencia, dice: ¿es posible investigar algunas construcciones prehistóricas debajo de la catedral? Déjenme ver, si hablamos de la catedral de la Ciudad de México, yo en algún momento estuve muy interesado de ir a la parte, ya he visto que aquí para poner trabas nuestro país es fascinante. Yo quería conocer abajo porque como parte de los cimientos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hay una pirámide y hay unos pilotes, no lo va a creer usted, de madera, que exactamente por eso está hundiendo la catedral, si es que nos referimos a eso. De aquí, les soy muy sincero, Felipe Elías, no sé aquí en nuestra catedral de la ciudad de Guadalajara, pero será cuestión de ir checando el dato y claro que sí lo vamos a hacer. Y también se comunicó Macedonio Medina. ¿Cómo está usted? Dice: saludos al licenciado Fernando JT, y se lo escucho, me gusta mucho el programa de hace 18 años. Muchísimas gracias, Macedonio. Y gracias por el libro que me han regalado. Me preguntaba don Eduardo Puyol y le pasé el dato, qué bueno, le voy a pasar la razón de que ya usted está leyendo este libro fascinante de la gran oleada de Ocotlán de Eduardo Puyol de Miranda. Saludos a todos los que hacen posible este programa y nuevamente, Macedonio, muchas gracias a usted por estar sintonizando desde hace 18 años. No se pierda Enigmas, corre la voz, Enigmas está de vuelta aquí en Noticias 1070. Así que, tarea para nuestros amigos de Enigma Escucha. Yo sé que son ustedes unas personas que les gusta leer mucho. Miren, a lo mejor de esto habría que buscar las publicaciones de Guadalupe Rivera sobre esta situación. Y hay un libro interesantísimo de don Pedro Ferri Santa Cruz que se llama Los OVNI o Los OVNIs y la Arqueología de México. Lo escribió junto con otro investigador francés, Christian Siruguet, o Siruguet, como usted le quiera decir. Pero el asunto es que entendamos que hay muchas cosas que la historia oficial lo interpreta de una manera,
pero hay que verlo también con otros ojos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a mi productor Juan Pablo Cortés, muchísimas gracias a mi operador Héctor Segura, gracias Héctor, a los teléfonos de Diego Campo y sobre todo a usted que está en sintonía miércoles con miércoles aquí a las 8 de la noche. Recuerde, vea, inscríbase y conozca los materiales que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Fernando J. Telles. Muchas gracias, le deseo que tenga usted una excelente noche. Porque la evolución nos mueve. Evolución. Hoy somos un concepto multicast desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el planeta.